empezó el conflicto, me empezaban a bardear, me cagaron a palo. Él venía amenazando hace rato que iba a matarlos, incluyendo a todo el grado. Cuando me voy a dar vuelta, vi al chico que me estaba apuntando y que me tiró. Me tocó así la cabeza y tenía sangre. Javier nos quiso matar a todos. Llevó el arma, la escondió, pensó que lo que iba a hacer. Un joven de 15 años entró en su escuela pistola en mano. Intenta ejecutar disparos así, sin piedad. Quedé inconsciente y cuando me vuelvo a despertar empiezo a vomitar sangre. Angelina tiene el disparo en el pecho y la veo cayendo lentamente al suelo y... Todos sabíamos que había sido él. De hecho, él también lo reconoce. Today from school, I think there's somebody shooting in here. My name is Nick, and I'm going to be your next school shooter of 2018. She shot her in the head in front of me. Alguien entra a una escuela y empieza a matar, sin razón alguna, muchas veces, a cualquiera. En Estados Unidos pasa 200 veces por año, 200 veces por año. Es una de las causas de muerte de jóvenes más alta que hay en el país del norte. Acá de a ratos decimos, bueno, tuvimos episodios, no tanto, y todo el tiempo hay algún conato. Ahora por primera vez en mucho tiempo tuvimos a alguien tratando de matar a la vicepresidenta. Estos fenómenos nos van a afectar cada vez más. Este mundo hostil, tremendo, de mucha confrontación, nos pone en peligro incluso en los colegios. De eso vamos a hablar hoy. Esta es la historia. Parado, Barro. Durante los últimos años fueron proliferando distintos casos de un fenómeno violento que se instaló en las aulas de nuestro país. Se trata de la aparición de armas de fuego en los colegios. Los últimos casos que se registraron en junio de 2022 fueron tanto en una escuela del conurbano como en otra de la ciudad de Buenos Aires. Un adolescente de 16 años que cursa el 5º año en una escuela privada de Florencio Varela llevó al colegio la réplica de una pistola y simuló el fusilamiento de sus compañeros. Alumnos armados, simularon fusilamiento. Allí cargando el arma, esta pistola marca Versa. Un alumno manipulando un arma. Los chicos ratificaron que el arma era de juguete y sin tomar dimensión de lo que vimos todos en las redes. A su vez, se dio una situación similar en una escuela del barrio porteño de Belgrano. Allí se vivió un tenso momento cuando una estudiante de primer año de la Escuela Normal Superior número 10, Juan Bautista Alberdi, notó que un compañero de curso sentado en la fila de adelante manipulaba un arma y decidió grabarlo. Ese alumno carga un revólver en el aula. Lo tenía en la mochila. Algunas madres que ya han retirado a sus hijos del colegio porque tienen miedo. Episodios de estas características tienden a repetirse cada vez con más frecuencia en las escuelas del país. Así como en estas situaciones las pistolas utilizadas fueron de juguete, la posibilidad de que se recurra a armas de fuego reales parece estar a la vuelta de la esquina. Una peligrosa problemática que cobra renovada actualidad y atenta directamente contra la seguridad de los chicos en las aulas. Doctor Torre, ¿cuánto peligro tenemos? Yo creo que mucho, porque esto tiene que ser evaluado aparte. Yo creo que es un triángulo de examinar los tres lados. Por un lado, las conductas de imitación. Sí. Porque la excesiva mediatización de este tipo de eventos fomenta de alguna manera su copia, lo que los americanos llaman el copycat, y nosotros aquí en Argentina llamamos las conductas de imitación criminal. El segundo lado sería el acceso a las armas. Ahí ¿estamos bien o no estamos tan bien? Porque
digamos, los norteamericanos acceden a las armas y ya vemos el resultado en todas las escuelas. Acá... Bueno, Argentina tiene un sistema de legislación y de normas que provienen de la ANMAC con relación a llegar a las armas, pero siempre es a las armas lícitas. El problema son las armas ilícitas. ¿Pero hay tantas? Las hay. Sabemos que nunca ha sido una preocupación ni para los ministerios públicos ni para las fuerzas de seguridad en Argentina el contrabando de armas masivo como vemos en algunos países de Europa o Oriente Medio. No ha sido una preocupación, pero que hay un mercado negro de armas, esto es cierto. Lo vemos en la delincuencia callejera, ¿verdad? Y además acabamos de ver, dicen que uno de los países más estrictos es Japón y acabamos de ver el asesinato. Con un arma casera, ¿no? Con un arma casera. Bueno, pueden usar un arma casera. Sí, claro, porque hay acceso no solamente a las armas, sino a los cartuchos, etcétera, ¿no? Y yo creo que el tercer lado tiene que ver con la personalidad de los intervinientes, con la personalidad de los autores del hecho. Cuando ese combo de alguna manera no está controlado, porque aquí no es solamente el Estado a partir de la prevención, sino también de la escuela, tratando de verificar esto que está ocurriendo. El asesor psicológico, digamos, el gabinete psicológico. El gabinete psicológico, el psicopedagogo, aquel que, o las maestras en general, los profesores que tienen el contacto con los chicos. Todos sabemos que algunos casos de estos son situaciones de bullying, ¿verdad? Sí. Y hoy debe jugar algún papel el tema redes sociales. Absolutamente, absolutamente, en todo sentido. Cuando fue el caso que creo que vamos a ver esta noche, el caso de Carmen de Patagones, hubo una serie de conductas, de réplicas en todo el territorio nacional en diferentes geografías. Yo me ocupé en aquel momento de compilarlas. Un hecho en Misiones, otro hecho creo que en Santa Fe, otro en Corrientes, etcétera, de chicos que a partir de la hipermediatización del caso llevaron armas a la escuela. No con el mismo formato, no para provocar homicidios, ni mucho menos, pero de algún modo lo hicieron como réplica de este hecho central u original, ¿no? En la investigación que se hizo sobre la tentativa de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, luce fotos de ellos exhibiéndose con las armas de quienes intentaron el asesinato. ¿Hay algo de eso? ¿Hay como, no sé si la palabra es erotismo de las armas, atracción de la excitación, yo no sé cómo? Algún momento lo hemos charlado, Tuni, esa exhibición que hacen con el arma, en realidad, que pasa a formar la tercera parte de esta pareja tan bizarra, tan complicada desde el punto de vista indudablemente de sus personalidades, por lo menos lo que surgió en el intercambio entre ellos de mensajes, etcétera. El arma, yo le dije que era como un fetiche, porque ambos se exhiben con el arma e inclusive fotografían el arma en particular. Esto es algo muy, muy curioso, porque de alguna manera ellos mismos generaron la prueba que los incrimina su participación en el hecho, ¿verdad? Como que se agrandan, se envalentonan, piensan que son más de lo que son por exhibirse con un arma. Claro, yo no quiero invadir las ciencias de la conducta, ¿verdad? Pero creo que opera como un fetiche, como una suerte de fetiche que de algún modo coagula en la pareja esta, porque los dos por separado se fotografían con el arma, ¿verdad? Esta es una de las historias más conocidas que tuvimos en la Argentina. Pan triste. Ellos se fueron dando cuenta que bueno, que yo no compartía la misma onda que tenían ellos. Y bueno, a partir de eso empezó el conflicto. Me empezaban a bardear. Para mediados de agosto de 2000, hacía rato que el adolescente Javier Romero venía sintiéndose menospreciado al ser objeto de constantes burlas de parte de sus compañeros de colegio. Me ponían en pedo y me empezaban a bardear diciendo, loco, sos un gil, loco, sos un careta. Empecé a pelear con uno y se me arrimaron todos y me cagaron a palo. A la edad de 19, Romero cursaba primer año de la Escuela de Enseñanza Media número 9 de San José, en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, Almirante Brown. Solían llamarlo Pan Triste,
por considerarlo parecido a un solitario personaje de dibujos animados, de figura desgarbada y semblante melancólico. La situación tuvo el peor desenlace cuando un día a la salida del colegio, tras escuchar que volvían a llamarlo pan triste, Romero perdió el control. Enajenado, les gritó a sus compañeros que lo iban a tener que respetar. Sacó un revólver calibre 22 de su mochila y comenzó a dispararles. Yo en ningún momento pensaba en agarrar y salir y matar a nadie. Mi intención, qué sé yo, era asustarlo nomás para que no me molesten más. Aterrados, los jóvenes intentaron cubrirse, pero el resultado de la balacera fue fatal. Mauricio Salvador, de 16 años, recibió un impacto de bala que le perforó el cráneo. Si bien fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda, falleció 3 días más tarde. Parece que él venía amenazando hace rato que iba a matarlos, incluyendo a todo el grado. O sea, la amenaza era para todos los chicos. A su vez, Gabriel Ferrari, de 18 años, resultó herido. Escuché los disparos. Cuando me voy a dar vuelta, vi al chico que me estaba apuntando y que me tiró. Me toqué así la cabeza y tenía sangre. Sentí el dolor. Y supongo que estaba bastante nervioso y caliente, como digamos, ¿no? Porque bastante cargada que le damos nosotros. Y a él le decíamos pan triste. Cuando terminó de ejecutar los disparos, Romero salió corriendo y fue hasta la casa de su hermana mayor, Ramona. Almorzó ahí sin decir nada sobre lo ocurrido y se acostó a dormir la siesta. Por la tarde, personal policial llegó a la vivienda y lo detuvo. Al revisar el lugar, se detectó el arma que Romero había usado para disparar en la escuela, escondida bajo un colchón. El revólver pertenecía a su madre, quien lo había adquirido de manera legal. Por su parte, los vecinos quisieron linchar a Romero cuando se lo hizo ingresar a la comisaría. Era un chico callado, nunca me imaginé que él iba a hacer esto, nunca. Javier, para mí no le quiso tirar a él. Javier nos quiso matar a todos. Romero fue juzgado por el Tribunal número 6 de Lomas de Zamora, quien lo absolvió por considerarlo inimputable. En el fallo se argumentó que el adolescente tenía una personalidad esquizoide y que había experimentado un episodio psicótico en el momento en que le disparó a sus compañeros. No obstante, se consideró que constituía un riesgo para sí y para terceros, por lo que se ordenó su internación. Perdí a mi hijo, un chico sano y bueno, todo porque a este se le ocurrió haber tomado, no sé, una determinación así tan, no sé. Ese chico supo bien lo que hacía. Llevó el arma, la escondió, pensó lo que iba a hacer. Tras pasar por 4 cárceles y un neuropsiquiátrico, hacia fines de 2018, un juez dispuso que Romero fuese liberado. A partir de este caso, se incorporó en nuestro medio el término de origen inglés bullying para referirse a los episodios de acoso y hostigamiento que sufren muchos jóvenes de manera cotidiana dentro de las aulas a manos de sus compañeros. A más de 20 años de este trágico acontecimiento que conmocionó a la sociedad, se introdujeron avances en materia pedagógica para tratar de controlar los casos de bullying en las escuelas. Pablo Morosi, periodista, gracias por estar acá. Digamos, ¿cuál fue tu enfoque? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo abordaste? Bueno, yo creo que hay que agregar en el buen informe que acabamos de ver un elemento que me parece central, que tiene que ver con un recrudecimiento que hubo en esos años, de la segunda mitad de la década del 90 en adelante, en el conurbano, con el avance de la droga y con una política educativa que en términos generales parecía buena, que era incorporar en la matrícula de las escuelas a todos aquellos jóvenes que no accedían a la educación. Se construyeron muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano, y se introdujo esa matrícula.
Pero esa matrícula vino con una problemática social muy compleja. ¿De desigualdad? Para la cual los docentes no estaban preparados. Y esto tiene mucho que ver para que este y otros casos que hubo no pudieran ser previstos, digamos, no se pudiera ver de antemano que había un problema. ¿Pero porque acá jugó la desigualdad también? Sí, totalmente. ¿Jugó la desigualdad económica? Sí. Ajá. Totalmente. O sea, ¿lo vemos como un conflicto de clase dentro de la escuela? Es, digamos, Me refiero a socioeconómica. Sí. Yo creo que se monta sobre una cantidad de cosas, ¿no? La adolescencia, este momento de la vida en donde uno está con una inseguridad muy grande sobre para dónde va a ir, qué va a hacer de su vida, etcétera, etcétera, que hace que los adolescentes esa inseguridad muchas veces la trasladen al par, digamos, al otro, para sacársela, digamos, ¿no? Esta cuestión de yo me siento fuerte, me siento superior, y te humillo a otro. Y muchas veces me fortalezco humillando a otro. Y muchas veces hay un hecho central que creo que es pretender que la violencia es la forma de resolver conflictos. Esto también está por eso presente en estos casos. Por eso marco, digamos, lo que viene de afuera de la escuela como algo nuevo, que no alcanza, porque aparte los gabinetes psicopedagógicos siempre estaban, digamos, a medio armar. De hecho, en esta escuela no estaba completo, se completó luego del hecho y a los pocos años se volvió a perder el cargo por una jubilación y no se cubrió nuevamente. O sea, siempre hay unos parches que son difíciles de ver. Y después está, digamos, la personalidad de cada chico, digamos, ¿no? Porque hay chicos que los cargan y se la bancan de alguna manera y hay chicos que tienen reacciones que no son esperadas. Que hemos marcado que uno de los tres aristas a investigar en este caso es justamente la personalidad del chico que está involucrado, ¿no? En los actos de violencia, en el llevar arma o lo que fuere, ¿no? Él accede porque el arma es de la madre. El arma era del padre, sí. Del padre. En los medios en ese momento salió de la madre porque el padre estaba muerto, digamos. El padre había comprado esa arma, nadie la usó después de la muerte del padre. El padre, ese era otro elemento también de la psiquis del chico, digamos, había perdido a su padre y tenía toda una historia de ir al cementerio con frecuencia, hablarle al padre. Y ese arma, él en un momento la toma, digamos, de su casa sin que nadie se dé cuenta y no tenía práctica en el uso del arma. No sabía. No. Y sin embargo disparó. Y sin embargo disparó, le apuntó al primero que supuestamente, según su testimonio, era el que más lo cargaba, y disparó contra un segundo chico al que le rozó la oreja, que también eran como del grupo, y luego salió corriendo porque como que en un momento, por los testimonios en el lugar, parece como darse cuenta de lo que había hecho y sale corriendo, ¿no? Y atrás lo corren varios de los compañeros. Claro, pero busca un instrumento idóneo para generar un poder lesivo importante, idóneo para matar, y además dispara como para matar. Esto está claro, que la voluntad indudablemente está presente, ¿no? Hay un testimonio en el juicio de la preceptora que es muy interesante, porque ella dice, yo no le conocía la voz a este chico. Tan callado era. Estas cosas marcan, digamos, la dificultad para abordar. La preceptora no tenía herramientas para hacerlo y tampoco había un gabinete a la cual la preceptora le podía decir, mira, este chico es muy callado, porque el problema de esa preceptora eran los que no eran callados y hacían otras cosas, digamos. Ese fenómeno dentro del aula que yo marcaba al principio es una cosa nueva. El calladito es el que tiene menos problemas. Se dice. Ahora, en casi todos los casos, Raúl, le sacan el arma al padre, a la madre, a un hermano. Y el caso de Patagones, el padre era un suboficial de la prefectura naval, una Browning 9 milímetros. Sí. Y hay una forma de preservar eso, porque bueno, eso tiene que ver ya con la casa. No puede un arma de fuego estar
a fácil acceso de un chico. Esto es una realidad también. Sí. O sea, acá hay muchos actores sociales que de algún modo tienen que involucrarse en esto. Yo no tengo ninguna duda. Mirá, Tuni, estos hechos son prevenibles y también son predecibles, en la medida que el sistema funcione, ¿verdad? ¿Y qué? Yo tengo una pregunta, ¿no? Al periodista. ¿Qué rol jugaron acá los medios de comunicación con la excesiva mediatización que el caso indudablemente tuvo, ¿no? Son casos que ponen un desafío adelante para todos, digamos, para las autoridades educativas en primer lugar, para la comunidad y para el periodismo, digamos. El periodismo está muy acostumbrado, el periodismo policial sobre todo, a trabajar con los buenos y malos, sí, ¿no? Y acá, en estos casos, se difumina, digamos, esta idea. El bueno y el malo no te queda claro quién es. Es mucho más complejo que Hay eso. que ir más adentro para comprender. ¿Y fue justo que lo declararan inimputable? Bueno, él, digamos, no tengo yo herramientas para decirlo, pero bueno, es un chico que tenía problemas también en la fase educativa puntualmente, digamos, no le iba bien en la escuela, no podía llevar adelante, de hecho venía de repetir, venía de otra escuela. Bueno, sí, pero convengamos que aquí lo que manda la ley penal, el artículo 34 dice: haber podido comprender la criminalidad del hecho o haber tenido la capacidad de dirigir sus acciones. Y una u otra o ambas. Los jueces dijeron esquizoide o algo por el estilo. Bueno, comprender la criminalidad del acto, porque sí puede dirigir sus acciones, pero no comprende la criminalidad del acto. Ahora estuvo como 18 años entre internaciones, prácticamente internado. Eso te iba a decir. El otro gran desafío es qué hacer con estos chicos una vez que cometen ese hecho y no se puede evitar, digamos, ¿no? Porque el sistema tampoco está preparado para eso. Fíjate sí, que si bien la ley de salud mental, que es bastante moderna, contemplaría la situación que hemos tenido en otros casos no iguales, pero parecidos, como el del tirador de Belgrano, también un muchacho joven, etcétera, que había ya de alguna manera anoticiado su patología a los 18 años. Si bien está previsto, es cierto, no tenemos cantidad de institutos de contención luego para el tratamiento, ¿no? La justicia penal lo eximió de culpa. Él tuvo todo un derrotero en establecimientos penales, más que nada, más que neuropsiquiátricos. Ah, sí, finalmente estuvo en la parte de neuropsiquiátrico de Romero, pero, digamos, ¿no? Y estuvo más tiempo apresado, digamos, que su vida, que su propia vida, digamos. Claro, por representar un peligro para sí o para tercero, que es el cliché de alguna manera. Y hoy mismo sigues con tutela, ya siendo adulto y no teniendo ninguna situación de detención. Tiene casi 40 años. Tiene una tutela de un juzgado de familia de La Plata. Es que en una situación así, el juez tiene la potestad de tenerlo privado de la libertad, bajo tratamiento, no en una unidad penitenciaria, de por vida. Hay casos donde ha ocurrido, ¿no? Sí, en este caso el cambio de lugares de detención también hacía que cambiaban los profesionales que lo trataban, con lo cual no hubo una continuidad. No, por ejemplo, en un tiempo le dieron pastillas, en otro tiempo le dejaron de dar pastillas, o sea, había como diferencias y hay en el expediente, se nota discusiones profesionales respecto de cómo tratarlo, que yo creo que no le han hecho bien en todo este tiempo. Digamos. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a usted. Vamos al caso más fuerte que tuvimos en la Argentina, la masacre de Carmen de Patagones. Esta es la historia. A las 7:35 de la mañana del 28 de septiembre de 2004, Rafael Junior Solich, de 15 años, llegó armado a la Escuela de Enseñanza Media Islas Malvinas de Carmen de Patagones, ciudad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Como todas las mañanas, después del saludo a la bandera, el joven ingresó al aula correspondiente a su curso, pero no se sentó en ningún banco, sino que sacó una pistola y comenzó a dispararle a sus compañeros. Su inesperado accionar le abrió paso a la tragedia, ya que producto de los disparos murieron 3 jóvenes
y 5 más resultaron heridos. Las víctimas fatales fueron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. El caso fue considerado como la primera masacre escolar de América Latina. Argentina se encuentra consternada por la masacre ocurrida esta mañana en una escuela del interior de la provincia de Buenos Aires. Un joven de 15 años entró en su escuela pistola en mano y la emprendió a balazos contra sus propios compañeros. Un estudiante de 18 años asesinó a 4 de sus compañeros de clase e hirió a 5 más. El arma utilizada por Solich fue una pistola Browning calibre 9 milímetros, perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina. Además, ese día el agresor llevaba también 2 cargadores de balas y un cuchillo de caza escondidos dentro de un camperón militar. Se levanta, saca un arma y entra a ejecutar disparos así, sin piedad. Evangelina tiene el disparo en el pecho y la veo cayendo lentamente al suelo y escuchamos algunos disparos más y en ese momento se le traba el arma. Quedé inconsciente y cuando me vuelvo a despertar empiezo a vomitar sangre. Me paro, lo veo a Pablo tirado arriba de Fede y que daba signos de vida, que pestañeaba. Ahí lo veo a Junior, estaba arrodillado y Dante lo abrazaba. Este es Dante y es el mejor amigo de Junior. Es uno de los pocos que tenía acceso a su pequeño mundo. La jueza a cargo quería saber cómo fue que pudo convencer a Junior para que bajara el arma después de disparar y de matar a 3 de sus compañeros de colegio. ¿Sabía Dante lo que iba a pasar? ¿Qué le había contado Junior? A principios de ese mismo año, Rafael Solich, padre de Junior, se había presentado en el colegio para pedir ayuda en el departamento de psicopedagogía, ya que notaba que su hijo se comportaba de manera violenta y no lograba controlarlo. Lo manejó el gabinete con la señora Cristina Madsen, psicóloga, y con la señora Andrea De Francesco, asistente educacional. El año anterior, Junior se había escrito en el pizarrón del colegio "Todos van a morir", y en su banco se podía leer la frase "Lo mejor que podemos hacer los humanos es suicidarnos". Frases que pasaron desapercibidas en su momento, pero que reflejaban el desequilibrio que se estaba gestando en su psiquis. El joven tirador de Carmen de Patagones todavía no había cumplido 16 años cuando fue declarado inimputable por la jueza de menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo. Esta causa no es una causa penal, no tramita como una causa penal de mayores. Con lo que se había visto era más que suficiente, que todos sabíamos que había sido él. De hecho, él también lo reconoce. Pasó por el Instituto de Menores de Máxima Seguridad, El Dique, ubicado en Ensenada. Más adelante estuvo internado en una clínica psiquiátrica de las afueras de La Plata. No se conoce con certeza su paradero actual. A partir de la falta de reacción evidenciada frente a las señales que fue dejando Junior antes de perpetrar su ataque, ¿con qué herramientas debe contar un establecimiento educativo para poder detectar una conducta potencialmente peligrosa? Marisa Santa Cruz es la madre de Federico, uno de los 3 chicos que murieron que mataron en la masacre de Carmen de Patagones. Ella va a charlar con nosotros. Desde ya que no te digo buenos días o buenas tardes o buenas noches. Marisa, ¿cómo ves hoy las cosas transcurridos estas 2 décadas? Hola, buenos días. Bueno, en nuestro caso particular lo veo detenido en el tiempo. Y creo que en este caso, que fue el primer caso en el país y que tendría que haber marcado un antes y un después, sobre todo para el trabajo en las escuelas, creo que no pasó así. Uh-huh. Porque ves que no se toman, que se siguen sin estar atento a los casos de chicos disfuncionales que son un peligro.
Exactamente. Lo que pasa es que desde el primer momento, Educación presentó como un caso fortuito e instaló, y que bueno, también la gente lo habló como que era un caso de bullying, y en ese caso a ellos les convenía sostener esa versión porque implica no trabajar, aunque les corresponde igualmente, pero era cubrirse con todos los antecedentes que tenía este chico en la escuela, con los pedidos de ayuda del padre, con la falta de acciones que tuvo el gabinete, con todos los llamados de atención. ¿Y dónde bueno, pones el acento, Marisa? Esencialmente en que, por ejemplo, sabiendo los problemas que había con el chico, el padre no cuidó el arma lo suficiente, el ambiente, el ambiente en el colegio, digamos, ¿dónde pones el acento? Y el acento lo pongo. El problema de Junior estaba en la casa, evidentemente, porque si no él, en el expediente al cual yo leí, no hubiera declarado que él soñaba con matar al padre. O sea, el problema venía desde allí. Pero a su vez el padre pidió ayuda a la escuela, porque sabía que estaba rebelde, porque sabía que había empezado a tener actitudes desafiantes. También lo pongo en Dante Pena, que era su compañero y que fue el ideólogo y el que lo empujaba a tomar actitudes de ese tipo. A ver, contame eso, que no lo conozco lo suficiente. En realidad, Junior estuvo con los chicos, con el grupo de Fede y algunos más. Era el momento que había octavo y noveno, y después empezaron primer año. Ocurrió en primer año. Él venía de otra escuela y se incorpora con ellos en la parte polimodal. También Dante Pena, que era un amigo de él, era un amigo de Junior. Un amigo de él. Y bueno, desde el momento que se hacen muy amigos, que actuaban juntos, que empezaron a insultar a las chicas, que las chicas muchas veces se quejaron ante la preceptora y ante los profesores porque tenían como un marcado desprecio hacia ellas, y actuaban juntos. Todo lo hacían juntos, no era que estaba aislado Junior, siempre fue callado. Y bueno, el gabinete sabía qué pasaba. El gabinete no pudo intervenir de ninguna manera. No hizo nada por intervenir. Porque, bueno, hay actas del pedido de ayuda del papá de Junior, de la mamá de Dante, y creo que faltan también algunas de las hojas que no se han mostrado, pero ellos no actuaron. No, solo le dijeron, bueno, son cosas que van a pasar, esta inclinación hacia todo lo que sean los nazis, esta ¿Tenían ideología ellos? ¿Tenían algún sesgo ideológico? Habían empezado a tener, y Junior lo mostraba en su casa, que eso fue lo que tanto lo preocupó al papá. Tal vez otra cosa no preocupaba, pero ya estaba instalada, porque ya él no lo manifestaba en la casa, pero esas ganas de matarlo lo tenía desde antes. O sea, empezó a manifestarse medio neonazi. Exactamente. Sí. Una de las primeras cosas que cuenta el padre es que había forrado una caja con la esvástica, que por eso él le dijo que la destruyera o que la sacara, y no lo hizo. Entonces, bueno. Marisa, y ¿cuál es tu evaluación de lo que pasó después con Junior? Es decir, hasta 2018 estuvo, digamos,
o sigue en un proceso, hoy todavía no está del todo en libertad, ¿no es cierto? Tiene algo que se parece a ambulante, ¿no? A un tratamiento ambulante. ¿Es así o no sabemos bien? La verdad que yo no sé bien. El caso es que con todo esto que se demuestra y el ambiente que estaba viviendo en su casa y cómo eso terminó de desestabilizarlo mentalmente, después de estar en un lugar, porque no es que estuvo preso, pero sino para jóvenes, lo mandan de vuelta a su casa, con su padre y con su madre, que tal vez no podía defender, intervenir o no se daba cuenta de lo que pasaba. Y no pasó nada, es decir... Con un tratamiento ambulatorio. O sea, todo muy suave, por decirlo de alguna manera. Todo muy suave, todo acá no pasó, tenemos que tapar. Y tanto a él como a todo el grupo que en ningún momento Educación quiso atender, apoyar. No, al contrario, divide y reinarás, con una cuestión de poner psicólogas de La Plata, donde hacían enfrentar taparon a los chicos. Las cosas. Sí, está y claro. Taparon las cosas. Sí. Marisa, muchísimas gracias. Ellos no... Sí, perdón. Me decías, ellos... No. Decime. No tienen responsabilidades, fue fortuito. Igualmente en la parte civil, a los 17 años, porque fue el año pasado, la primera sentencia responsabiliza tanto a Educación. Una vergüenza, 17 años para una... 17 años, pero en julio pasó a la Cámara de Apelaciones y todavía está ahí. Sí. No, una vergüenza. Marisa, terrible, te mandamos terrible. un beso enorme. Estamos Gracias. con vos, te mandamos un beso enorme. Gracias. Marisa, la madre de Federico, bueno, una de las 3 víctimas allí de la masacre de Carmen de Patagones. La pregunta es, esto, que por ahí nosotros hemos visto muertes en forma muy ocasional, por suerte, ¿estamos en peligro? Porque esto en el mundo empezó a rebotar muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. ¿Estamos en peligro? Eduardo Burga Montoya, psiquiatra, ¿estamos en peligro o no? Sí, yo pienso que estamos en peligro y este tema que estábamos viendo es un tema central porque no se atiende adecuadamente y creo que no ha habido cambios en la atención adecuada que tiene que haber de este problema que genera mucha violencia, violencia grave. ¿El bullying o qué? El bullying. El bullying, El bullying, es decir... a veces hay términos, ¿no? La humillación. Sí, yo diría, a mí me gusta más pensar en violencia escolar. Violencia escolar. Porque bullying, a veces los términos... Sí, confunden. Confunden o quitan fuerza. Por ejemplo, a veces en psiquiatría se habla de bipolaridad y la psicosis maníaco-depresiva, que el nombre antiguo del bipolar 1 es mucho más grave y bipolar atenuó muchísimo, un cuadro mucho más grave. Entonces, violencia y por escolar, ahí lo de violencia escolar puede mejor pintar que por ahí la violencia no solo es en la escuela misma, sino por ahí también en la casa. Digamos, el patrón de estructuración de cómo se genera un bullying tiene que ver con los diferentes actores que se gesta, por supuesto, que en las casas, ¿no? Entonces ahí termina habiendo frente a esa violencia posiciones pasivas o activas, ¿no? Entonces hay chicos, todos estos chicos que son los actores principales viven diferentes formas de violencia en su casa, física, verbal, sexual, emocional, y terminan encontrándose en el colegio, ¿sí? Y generando lugares de pertenencia en el grupo y cómo manifestarse frente a esa violencia que han vivido. Entonces empiezan a depositar la violencia
Pillon Rivière decía que había un depositante, un depositario y lo depositado. Lo depositado sería la violencia que ellos viven, y hay actores principales, hay encubridores. Como que le echan la culpa a sus compañeros de colegio. Los chicos viven una violencia. O sea, hay dos pasos. Por un lado, la escuela es contención entonces para él. La escuela tendría que ser contención. ¿No opera como contención entonces? No, yo creo que generalmente no. Porque hay un momento que hay el hecho de violencia estalla siempre por un punto de inflexión. Muchas veces, sí, Eduardo, es un tema mínimo a lo mejor. Exacto. Pero deviene de una acumulación de situaciones. Ese es el fenómeno de la conflictividad, bullying o lo que fuere entre los chicos en la escuela, ¿no? Esos dos grupos de chicos y todos los grupos que tienen diferentes formas de situarse frente a la violencia que viven en su propia casa. Por eso algunos son los actores protagonistas, otros lo sufren, otros son facilitadores, otros son testigos y no participan o no se quieren jugar. No hay un parámetro, hay algunos que son tímidos y otros que son desafiantes. Claro, pero muchos lo facilitan. Pero lo que yo creo que no funciona a nivel contención, que es lo principal, es que no hay una dinámica muy compleja de sostén a nivel psicológico, psicopedagógico, que siempre yo lo pensé, porque todos hemos vivido en secundaria y hemos visto el bullying que hay en todas las clases que hemos estado, digamos, ¿no? Entonces lo que uno observa que no hubo, retrospectivamente, es una dinámica grupal de comunicación donde se puede observar los psicopedagogos y el diálogo con los profesores, que identifiquen perfectamente los alumnos y cómo funcionan y que pueden neutralizar esta situación. Eso implicaría un gran compromiso que lamentablemente a veces los docentes, psicopedagogos, están agotados, están mal remunerados y no alcanzan a armar esta dinámica que... Ahora, un profesor de geografía, ¿cómo es que va a detectar gérmenes de violencia? Se detecta. El que tiene entrenamiento... También esta situación de violencia escolar tiene que ver con lo cultural también. Esto es que va ocurriendo sistemáticamente en la escuela año tras año. O sea, también tiene que ver lo cultural, por supuesto que o sea, tiene que ver. estaríamos en problemas porque con las redes sociales tiende a como aumentar la violencia. Yo creo que se exacerba. Claro. La violencia está siendo un serio problema para toda la sociedad en todos los ámbitos. De hecho, yo estoy viendo a repetición reuniones de profesionales en las ciencias de la conducta, en criminología, etcétera, preocupados por el fenómeno de la violencia en este ya bien entrado siglo XXI. Este es un factor, el de la violencia en la escuela, que nosotros realmente no veíamos. Yo creo que acá lo que hay que prestar atención es que hay que detectar los dos grupos, fundamentalmente la víctima y el victimario. Los profesores, si realizan un intercambio entre ellos, conocen perfectamente a los alumnos y los principales alumnos líderes o violentos. El problema está también en que habría, yo denomino cuadros límites, ¿no? Los cuadros límites que no... El borderline, que es el conocido como límite, porque borderline significa límite, pero el esquizoide, el esquizotípico, el paranoide, el borderline, yo los llamo cuadros límites a los cuatro, porque los cuatro son los más graves y que pueden dar episodios psicóticos transitorios. O sea que estos chicos son chicos que justamente... En cualquier momento pasan ese límite. Exactamente, tienen un déficit estructural de su yo, que los hace muy frágiles, muy poco comunicativos y muy sufrientes, porque se aguantan, como decían recién, quizás no hablan ni se les escuchó la voz, pero tienen la característica de generar un resentimiento muy profundo que generalmente no explota en el momento como una persona, sí, un borderline que se enoja y se pelea, pero estos esquizoides, esquizotípicos o a veces paranoides, pueden cargarse negativamente muchísimo tiempo y un día empiezan a pensar en agarrar un arma y hacen un desastre, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto de esa, un segundito, Tuni, nada más, cuánto de esa planificación para el hecho? Porque es algo a lo que estamos asistiendo. De alguna manera llega al límite, pero no se produce un estallido. Procura un arma, planifica, acecha, merodea y se produce el hecho. Lo que pasa es que está muy buena tu pregunta. El concepto que tiene que ver con el artículo 34 de planificación y comprensión de la planificación, en realidad es una comprensión totalmente, muchas veces
cerca o alienada. O sea, fuera de la realidad. Claro, porque el que hace una película. El que está viviendo, que hay que pensar esto, todos los días va al colegio y lo tratan de una manera muy violenta, muy humillante, todos los días. Eso es lo que creo que no se comprende muchas veces, que esa humillación o ese trato violento constante de un chico que mañana tiene que ir al colegio y vivir lo mismo, es una violencia inusitada. Eso es lo que nosotros, desde nuestra estructura, nos cuesta comprender de lo que vive esa persona. Entonces, esa comprensión y planificación está bastante alienada porque es un resentimiento profundo, ¿sí?, propio de una estructura que es totalmente limítrofe y que ya quizás el determinar que va a cometer ese acto y planificarlo y llegar a hacerlo es un acto psicótico en sí mismo. Gracias, Eduardo. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos y lo que decimos nosotros, el peligro que afrontamos. Desde finales de los años 90 en Estados Unidos se registraron más de 60 episodios de tiroteos en escuelas que tuvieron como saldo víctimas fatales. Y con el paso del tiempo, lejos de revertirse, el problema se fue profundizando. Cuando en 1999 tuvo lugar la masacre del Instituto Columbine, se consideró que se había tocado fondo. Con el dramático saldo de 12 estudiantes y un profesor asesinados, aquel ataque con armas de fuego en un instituto educativo se convertía en el peor de la historia de ese país. Sin embargo, posteriormente ocurrieron 3 nuevos casos de tiroteos en colegios donde la cantidad de pérdidas humanas fue todavía mayor. Hablamos del ataque en la escuela primaria Sandy Hook de 2012, en el que un hombre armado mató a 26 personas entre estudiantes y profesores. Sandy Hook School, I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody there running down the hallway. El tiroteo en el Instituto Marjory Stoneman Douglas de Florida, que en 2018 se cobró la vida de 17 personas. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. Oh my God! My goal is at least 20 people. With an AR-15 and a couple tracer rounds, I think I can get done. El asalto a la escuela primaria Rob de Uvalde, en Texas, donde el 24 de mayo de 2022 fueron asesinados 19 chicos y 2 adultos. Salvador asistía a la secundaria del pueblo. Vecinos afirman que tenía pocos amigos y era víctima de bullying. Vivía con sus 2 abuelos maternos en una casa cercana a ambos planteles. En números, Estados Unidos es un país con 329 millones de habitantes, donde la cantidad de armamento en manos de civiles asciende a 393 millones de armas, según datos de 2018. En este marco existen diversos estudios que vinculan una normativa restrictiva en cuanto a la tenencia de armas de fuego, con un descenso del número de homicidios y asesinatos de niños. Sin embargo, aún no se ha motorizado una ley que restrinja su comercialización. En los últimos 20 años, se han perpetrado 220 tiroteos en escuelas primarias y secundarias de ese país. I am sick and tired of it. We have to act. When we passed the assault weapons ban, mass shootings went down. When the law expired, mass shootings tripled. As a nation, we have to have the courage to take action. Como consecuencia de estos violentos episodios, 128 personas perdieron la vida y 258 resultaron heridas, en su mayoría chicos y adolescentes. ¿Por qué se producen de manera constante tiroteos en establecimientos educativos de Estados Unidos? ¿Cuál es el perfil de los agresores? ¿Qué características propias de la sociedad estadounidense posibilitan analizar este fenómeno? Un fenómeno norteamericano
¿O qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Yo creo que es un fenómeno universal. Y de alguna manera la prevención, porque estos hechos, yo insisto, son predecibles y prevenibles. ¿Prevención qué significa? ¿Prevención en el colegio o prevención con el tema de las armas? En la escuela, en la familia, las armas, los medios de comunicación, en realidad se tiene que comprometer toda la sociedad indudablemente. Sin embargo, hay como una olla de presión, de bronca, de confrontación. Todo eso es un caldo de cultivo, ¿no? La violencia a la que estamos asistiendo en este siglo XXI, indudablemente, y pensar que la violencia es la forma de resolver conflictos. Nosotros deberíamos afrontar esto pensando que esto nos va a llegar. Yo creo que ya llegó. ¿Ya llegó? La violencia está presente en nuestro medio. Ya hemos tenido casos, hemos tenido conducta de imitación. Tenemos que prestarle muchísima atención. Gracias, doctor Torres. Gracias, Tuni. Este es nuestro desafío, ¿eh? Ojo, ojo que está creciendo la bronca, ojo que ya hemos tenido un atentado contra una vicepresidenta. Ojo, ojo, ojo. Hasta la próxima.